Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, todo lo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Hoy lunes 3 de agosto, cuando son las 7 de la noche, hora de Colombia, tenemos un programa especial. Vamos a compartir un testimonio de nuestro hermano Luis Lisboa, que vamos a hacerlo público, algo que pues nace de su corazón. Y también aquí está otro hermano y amigo bautista que también quiere apoyarlo, y yo también en su decisión, que es también nuestro queridísimo hermano, el pastor Percy Riller, quien nos acompaña desde Los Ángeles, Estados Unidos, y también tenemos desde Montevideo, Uruguay, al que es invitado de honor, Luis Lisboa. Vamos a darle entonces la bienvenida para que ellos se presenten. Primero entonces vamos con el pastor Percy Riller. Adelante, pastor Percy Riller, bendiciones. Bueno, saludos cordiales, mi estimado hermano Guido Rojas y mi estimado hermano Luis Lisboa. Gracias por la invitación y saludo cordial también a todos los que van a estar en el chat comentando. Les saluda el pastor Percy J. Riley desde la ciudad de Los Ángeles, California. Hoy en mi día libre. Dios le Bien, bendiga, gracias. hermano. Gracias al pastor. Y vamos entonces hasta Montevideo, Uruguay, con nuestro hermano y amigo Luis Lisboa. Adelante, bendiciones. Dios les bendiga, ¿cómo andan? Bendiciones, ¿se escucha bien? Amén. Ahí va, perfecto. Bendiciones al pastor Percy, bendiciones al licenciado Guido, bendiciones para todos los hermanos que nos ven. Y bueno, un gusto poder participar de este programa. Y bueno, invito a los hermanos a que se queden para poder escuchar un poco de lo que, bueno, proponemos en este video, ¿no? Bien, gracias. Bueno, y estamos aquí entre amigos y entre hermanos, porque pues hoy se hizo una noticia de nuestro hermano Luis Lisboa, que la hizo pública, algo me había comentado la semana pasada, pero una cosa muy por encima, en el cual él ha decidido, una convicción personal, regresar a la Iglesia Católica, de la cual pues él ha hecho parte, estuvo un tiempo como un pastor presbiteriano, y queremos entonces simplemente el pastor Percy Riley, mi persona, apoyarlo y también en este diálogo entre hermanos escuchar su testimonio. Entonces, a nuestro hermano Luis, no sé si quiera antes, para que la gente, que de hecho, tanto el pastor Percy River como nuestro hermano Luis Lisboa son ya de este canal, de pronto con el pastor Percy River, mucho tiempo atrás, hace unos 4, 5 años, y con el hermano Luis Lisboa también hicimos nada de debate, simplemente diálogos ecuménicos, diálogos de edificación religiosa, más o menos hace un año, más o menos, varios diálogos hemos tenido, pero el pastor ha ido madurando una idea, el pastor Luis Lisboa, el que era pastor Luis Lisboa, y queremos pues que tener pues también esta premisa y escucharlo. Adelante, hermano Luis. Bueno, bendiciones a todos los hermanos. Sé que muchos se hacen preguntas en internet y ya empiezan a preguntar cosas, ¿no? ¿Qué pasó con el hermano Luis? Y algunos hasta quieren que yo le hable de la doctrina católica ya, pero no. Primero no estoy preparado para ese tipo de cuestiones. Aparte, ya es diferente, porque yo no represento en sí al magisterio ni a nada. Simplemente me apego a todo lo que la Iglesia Católica en su magisterio y con sus autoridades propongan. ¿Por qué? Porque puedo descansar. Y bueno, es otro tema que yo puedo hablar más adelante, ¿no? Que es parte de la decisión. O sea, ese ideal es parte de lo que me lleva a mí a tomar esta decisión. Poder descansar en una interpretación de las Escrituras que, bueno, a diferencia del mundo protestante, es propia del magisterio, propia de una iglesia, y no hay lugar a un relativismo. Y para mí eso es importantísimo y de alguna manera me ayuda a decir, bueno, y ahora yo no tengo que andar eligiendo entre lo que dice Calvino, Martín Lutero, Zwinglio, Sproul, John MacArthur, Paul Washer, etcétera, etcétera, porque dicen cosas opuestas en algunos casos. Sin embargo, en la Iglesia Católica encuentro una unidad,
más allá de que quizás ciertas personas digan, bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con esto, pero eso no hace que la persona se levante en contra de la iglesia o diga voy a abrir un movimiento, sino que humildemente se apega a las doctrinas de la iglesia. Y eso es importante porque lo veo como algo de humildad. De hecho, yo he tenido que ejercer la humildad al hacer este cambio. De decir, agacho mi cabeza, más allá que yo tengo muchas preguntas para resolver aún, yo agacho mi cabeza y acepto lo que la iglesia ha establecido. Porque así lo instituyó Dios. Mira, Guido, yo hay algo que para mí es fundamental, que he encontrado en las Escrituras y me ayudó a dar este paso, es la unidad, el sentido doctrinal de la unidad de la iglesia. Y puedo nombrar Hechos de los Apóstoles 15, donde se ponen algunos requisitos para la iglesia que incluso después Pablo se encarga de esclarecer y que después termina desapareciendo como una norma de la iglesia, pero los hermanos tuvieron que ser humildes. A pesar de que estaban o no de acuerdo, tuvieron que agachar la cabeza y decir, amén. Y dice la Biblia, le agradó al Espíritu Santo, le agradó. Entonces, no trata tanto de lo que yo piense, no trata tanto de lo que yo interprete, sino trata de la humildad, de agachar la cabeza y decir, puedo descansar en un magisterio, en una iglesia guiada y llevada por el Espíritu Santo. Bien, interesante. No sé, ya que también tenemos al pastor Percy Reader, un pastor muy amigo, un pastor de la iglesia bautista, al cual también se solidarizó. No esperaba menos del pastor Percy Reader con la decisión que ha tomado nuestro hermano Luis Lisboa. No sé, pastor, ¿cómo tomó usted esta noticia? Porque ya también usted conoce a nuestro hermano Luis Lisboa. Quería preguntarle desde su posición, ¿cómo ve ese paso que está dando nuestro hermano? Bueno, primeramente, lo tomé, la verdad no lo tomé con sorpresa, era algo que yo esperaba, porque pude ver, y le voy a decir por qué yo esperaba esto, porque veía los ataques de nuestros hermanos, reformados y no reformados, como que lo estaban acosando, como que lo estaban atacando, en vez de acercarse a él con un espíritu cristiano, con un espíritu de conciliación. Nada más lo estaban persiguiendo, haciendo memes, haciendo publicaciones. Algunos hasta le dijeron que era un pastor falso, que no era pastor, que era un infiltrado. Claro, yo me relacioné con eso, pero honestamente no me sorprende. No me sorprende el hecho de que el hermano haya tomado esa decisión, la cual la respeto. Respeto su decisión. Cada quien es libre de tomar su decisión y de irse a la iglesia que uno quiera. Hay doctrinas dentro de la iglesia católica que son totalmente bíblicas. Siempre lo he dicho. Llevo ya más de 7 años diciendo eso, que son totalmente bíblicas, por lo cual me he ganado mucho desprecio de los evangélicos, porque ellos sostienen, y aquí está mi hermano que fue protestante, que él sabe que muchas veces los evangélicos nada más levantan difamación porque es una parte de ellos, está en su genes, pues, nada más levantar falso, aunque no sea verdad, aunque no sepan nada, por el hecho simple de ser católico o mencionarse algo en la iglesia católica o decir que la iglesia católica tiene razón en algo, ya con eso usted es un católico infiltrado. Entonces, deseo pues felicitar a mi hermano, porque él no ha dejado de ser mi hermano en Cristo. Al menos así lo considero yo, por su decisión que ha tomado, por el valor que ha tomado. Habemos otras personas, y me incluyo en esas personas, que estamos en ese proceso, ¿sí? Cada quien tiene un proceso en el cual es corto, en algunos es más largo, pero el proceso tiene su final, ¿sí? Hay conversiones que no se hacen de la noche a la mañana. Sí, hay conversiones que son de la noche a la mañana,
pero esos son casos especiales. En el caso de mi hermano, yo estoy casi seguro que no fue de la noche a la mañana, como algunos evangélicos lo van a hacer ver, ¿sí? No, yo creo que el hermano lo pensó muy bien, lo razonó, y como él lo dijo en su video de hoy en la mañana, que él habló con varios pastores, con varios hermanos, y en ese proceso, sin quitarle protagonismo a mi estimado hermano, en ese proceso estamos también nosotros. Claro, en nuestro caso se toma un poco más de tiempo, porque somos personas diferentes. Pero, ¿cómo la tomé yo? Bueno, la tomé bien, me agradó. Puedo decirle que me tengo que confesar que sentí un poco de envidia. Sentí un poco de envidia, pero envidia sana. Porque yo sé que ahora mi hermano ya no va a tener que elegir entre lo que dijo Lutero, lo que dijo Calvino o lo que dijo Zwinglio. Ahora el responsable de tomar decisiones doctrinales no va a ser él, sino va a ser el magisterio de la iglesia, ¿no? Lamentablemente, y no quiero tomar mucho tiempo, dentro de la iglesia evangélica existe un gran vacío, un vacío histórico. Por eso ese vacío hoy en día dentro de la iglesia evangélica está siendo llenado con cualquier cosa para poder tener una llenura, para ser totales, porque en este momento la historia de la iglesia evangélica tiene un gran vacío de 1500 años. 1500 años que no se llenan fácil, ¿sí? Entonces, pues me dio gusto, mi estimado hermano Luis Lisboa, que Dios me lo bendiga a usted y a su familia, y le deseo lo mejor, y que Dios guíe sus pasos. Amén, muchas gracias. Se agradece. Gracias. Y no se esperaba menos del hermano Percy, del pastor Percy. Pastor Percy, porque para mí es un pastor. Igual que el pastor Gracias. César Arévalo, pastor. O sea, los voy a reconocer como pastores, ¿verdad? Incluso hasta como consejeros. No tengo problema con eso. No representa un conflicto. Porque sacerdotes amigos, a mí no tenían problema en llamarme pastor. Así que ¿por qué ahora voy a ser católico voy a tener problemas con el hermano Percy? Por supuesto que no. Eso no, para mí no es un problema. Al contrario, es lo que yo he estado apelando durante mucho tiempo. Hay hermanos que pueden decir, ¿el hermano Luis se convirtió de la noche a la mañana católico? No. A ver, desde que Guido me conoce sabe que yo he dicho públicamente que soy ecuménico. Pero desde que Guido me conoce, pero yo soy ecuménico desde mucho antes. Incluso antes de aparecer así en las redes sociales. Entonces, parte de ser ecuménico es estudiar al catolicismo. Porque si no, ¿cómo puedo ser yo ecuménico y hablar de una unidad si no conozco la otra parte? Por supuesto, me falta un montón de cosas por conocer. Pero no es que yo me haya convertido de la noche a la mañana al catolicismo romano. Eso no es verdad. Eso es parte del movimiento. Hermanos podrán decir, sí, pero, a ver, si ya te sentías católico, ¿por qué no tomaste una decisión antes? Eso es porque desconocen en realidad las cantidades de movimientos que hay, protestantes, ecuménicos, anglicanos, calvinistas, luteranos, que se reúnen, fíjense en internet, salen en fotos, reunidos con obispos, con sacerdotes, hasta con el Papa, en diálogos que se han tenido. Entonces, no es nada nuevo. Que lo desconozcan, que no sepan que hay un mundo protestante que busca la unidad, es otro tema totalmente aparte, pero está ahí, está fuera. Bueno, hay algunos puntos que quiero en este diálogo, en este conversatorio, por eso también quise invitar al pastor Percy Riller, porque es también nuestro hermano y nuestro amigo, siempre lo he considerado así desde lo que no conozco, él sabe que le tengo un aprecio enorme, al igual que a Luis Lisboa, y aunque de hecho inclusive quería tocar unos términos, por ejemplo,
porque yo siempre he considerado, y también por eso me he ganado muchos enemigos, como el pastor Percy Rile en la iglesia evangélica, como el pastor Luis Lisboa en la iglesia reformada, porque yo también pienso que la catolicidad de la iglesia, yo por ejemplo, de ser católico romano siempre, pero el conocer personas como el pastor Percy Rile, el conocer personas como hermanos de otras iglesias, como el mismo Luis Lisboa, respetando siempre la unidad en la diferencia. De hecho, inclusive con el pastor Percy Rile, que tuvimos hace como unas 2 semanas un diálogo los dos sobre el término católica, que también eso para muchos apologistas católicos, de hecho, que conocen al pastor Percy Rile, les cayó pues como un balde de agua fría. Hasta algunos de ellos lo sacaron de sus contactos y hablaron después del pastor. Pues yo siempre he visto esa catolicidad también en el sentido de que es la iglesia de Jesucristo en diferentes comunidades. Inclusive, cuando la semana pasada hablé con Luis Lisboa, que estamos hablando de ese tema, que le comentaba por interno, él me decía, sí, así mismo decía él, yo soy católico, más no romano. Ahora, vuelvo a hacer esa pregunta, ¿cómo ve cada uno lo que es la catolicidad de la iglesia, independientemente de las confesiones, de algunas diferencias doctrinales y también de las cosas que nos unen? Pastor Percy Rile. Hermano, se está cortando. Hermano Guido. Sí, se cortó, hermano. Bueno, sí, ahora sí lo escuchamos. Sí, estaba hablando, Pastor Percy, del diálogo que tuvimos sobre el término Iglesia Católica. ¿Se acuerda que lo tuvimos hace 2 semanas? ¿Me escucha, Pastor? Sí lo escucho, pero muy cortado. Bueno, voy a apagar. ¿Ahí me escucha mejor? ¿Me escuchan? Ahí lo escucho mejor. Bueno, voy a apagar mi cámara. Sí. Estaba hablando de que hace como unas 2 semanas tuvimos un diálogo sobre el término Iglesia Católica, cómo lo veía desde la Iglesia Bautista, que pues hubo muchos ataques y también, de hecho, inclusive también algunos comentarios de apologistas católicos. Y cuando hablaba también con Luis Lisboa la semana pasada también sobre ese término católica, él también me decía, bueno, hasta la semana pasada, por eso, no sé, bueno, es una cuestión de personal, le decía, hasta la semana pasada, Luis Lisboa decía, yo también soy católico, más no romano. De hecho, yo pienso que la iglesia como tal es la iglesia de Jesucristo, independientemente de nuestras confesiones, de las diferencias, también hay muchas cosas que nos unen. Quisiera preguntarle, pastor, y después a Luis Lisboa, ¿cómo sigue entendiendo usted esa catolicidad? O sea, la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Esa sería mi pregunta primero para usted, pastor Percy. Bueno, la iglesia de Cristo, la que él fundó, por la que él murió en la cruz del Calvario, es católica. Sencillamente. No es bautista, no es Asamblea de Dios, no es metodista. La iglesia de Cristo es católica. Y aunque se enojen mis estimados hermanos evangélicos, aquí está el pastor Percy Rile, que estoy ordenado por la denominación Bautista del Sur, aquí en Los Ángeles, y no me da miedo decirlo, la iglesia de Cristo, por la que él murió, es católica. Es católica porque él no murió por 3 iglesias, él no murió por 5 iglesias, él fundó una sola iglesia, que es una santa, católica y apostólica. ¿Sí? Yo sé que a algunos les va a dar malestar de estómago, yo tengo Pepto-Bismol ahí en mi casa, se los puedo traer para que les ayude a aliviar esa descomposición del estómago, pero eso es lo que es la iglesia. La iglesia de Cristo es católica y todos los cristianos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y regenerados por el Espíritu Santo somos católicos. Y me van a disculpar algunos católicos también que se van a molestar por lo que voy a decir, pero es la verdad. Aunque no soy católico romano con comunión con el Papa, soy católico, ¿sí? No existe ni una sola iglesia en la faz de la tierra que tenga un título de propiedad sobre la palabra católico. Así que un saludito a todos aquellos que se molestaron cuando usted me dijo a mí que yo era un católico bautista. Pues aquí les saluda un católico bautista. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Y si no me entienden en español, se los digo en latín: Pax et bonum. Entonces, pues, esa es mi respuesta, mi estimado hermano.
Bien, bien. Y a nuestro hermano Luis Lisboa, porque pues ha hecho también esa transición de la iglesia reformada ahora a la iglesia católica, también le pregunto, ¿cómo ve usted ese término iglesia católica? ¿Cree que es algo exclusivo ahorita de los romanos? ¿O cómo ve usted? Porque de hecho el pastor Luis Lisboa también ha estado pues en ese ambiente también de la iglesia reformada. Tenemos un amigo en común, como él mismo lo decía, el pastor el pastor César Arévalo, una excelente persona que sigue siendo de la iglesia reformada. Le preguntaría a mi hermano Luis Lisboa, ¿cómo ve usted ahorita, desde hace una semana, cuando todavía no había dado el paso, y ahora ese mismo término de iglesia católica? Bueno, yo creo que la palabra católica se refiere a la iglesia católica romana y los demás están todos condenados. No, es broma. A ver, si bien es cierto, yo he aceptado la fe católica romana, no quiere decir que yo sea novato en la teología. De hecho, he manejado esos conceptos de hace mucho tiempo. Si bien es cierto, Jesucristo estableció una sola iglesia como institución, también tenemos que hablar de la realidad mística, ¿no? De la realidad mística, el cuerpo místico de Cristo, donde podemos hablar que este cuerpo místico involucra otros hermanos de otras confesiones, porque no lo digo yo, lo dice la propia Iglesia Católica, no es mentira, lo pueden corroborar, o sea, no es un invento ni de Guido, ni de Percy, ni de Luis, esto lo dice la propia ortodoxia católica, incluso romana. La Iglesia Universal, en un sentido místico, abarca también todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Ahora, si bien es cierto, reconozco algo que he reconocido a lo largo del tiempo, es que la teología católica es mucho más amplia, ahora refiriéndome a la institución, es mucho más amplia, mucho más completa. Puedo descansar en una teología mucho más rica. Entonces, yo lo vería como todos son partes de la Iglesia de Cristo. Aquellos que son verdaderamente parte de la Iglesia de Cristo, por supuesto. Hay de repente sectores que quizás no cuentan por sus herejías, porque niegan principios de la catolicidad de la Iglesia. Pero aquellos que son parte de la Iglesia de Cristo, a pesar de las diferencias, quizás la diferencia está justamente en el conocimiento. Un hermano en una oportunidad, un sacerdote católico, el hermano Walter, un sacerdote de acá, era venezolano, estaba acá en Uruguay, ahora está en Roma. Él me explicaba en un momento, me decía que él lo entendía así: la iglesia es como una torta. Los presbiterianos tienen parte de esa torta, los bautistas, los luteranos y otras denominaciones. Pero es como una torta con varios sabores. Y la Iglesia Católica como institución o como iglesia única, en ese sentido ya de institución, tendría todos los sabores, mientras que las demás denominaciones tendrían algo del sabor, pero no todos los sabores completas. Y yo creo que de alguna forma el hermano tuvo que mostrarme un ejemplo muy simple para que yo entendiera la idea, ¿no? La idea. Pero esa idea me quedó y la fui analizando, la fui estudiando. Y es lo que yo creo hoy, Guido. Sinceramente, creo que, y sigo sosteniendo, que la catolicidad va más allá de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Va más allá. Pero como institución y como iglesia física, Cristo solo estableció una iglesia, que es la Iglesia Católica Romana. Pero no están excluidos de la iglesia del Señor en un sentido más amplio aquellos que aún de repente no han comprendido la riqueza de la doctrina católica y que quizás con el estudio y todo eso más adelante puedan unirse. Por eso es que le llaman hermanos esperados o hermanos separados, porque no descartan de que sean hermanos. Si esto no fuera así, entonces no les llamarían hermanos separados o hermanos esperados, porque ya no serían ni siquiera hermanos. Eso es lo que tendría para decirte, Guido, sobre lo que entiendo yo sobre la catolicidad de la iglesia.
Bien, gracias. Ahora voy a hacer otra pregunta también porque nos une, que es con el pastor Percy Riller, con nuestro hermano Luis Lisboa, que pues ha sido una decisión muy valiente, algo que me imagino ha meditado mucho porque pues también dejar de su pastorado, su filigresía, a pasar para la Iglesia Católica. Otra de las cosas, y que creo yo no se entiende mucho, ya que ustedes dos vienen, yo nunca he dejado de ser católico, pero ustedes que han vivido en el mundo evangélico protestante, y que a mi parecer a veces es malentendido, muchas veces también por muchos abusos que se dan en la feligresía con el tema de la Virgen María. Para la mayoría de los evangélicos, usted le habla de María y es algo como a veces como si fuera una diosa, algo que como que alejana de Jesucristo, algo que es solamente como de los católicos, que somos idólatras y demás. Yo pienso que la María de la Biblia es tan hermosa, o sea, uno buscar en así sean las pocas referencias que se hablan de ella, es tan hermoso. Yo quisiera primero preguntarle al pastor Percy, que de hecho ese fue nuestro primer diálogo que tuvimos hace como unos 4, 5 años atrás. ¿Cuál es el papel de María en la historia de la salvación y en su vida como un pastor bautista? Adelante, pastor Percy. Bueno, ¿qué papel juega María en el plan de salvación de Dios? Juega un papel tan importante que sin María no hubiera entrado la salvación en el mundo. Así de sencillo. Es curioso que por una mujer entró el pecado al mundo y por una mujer, por la obediencia de una mujer, por el amor de una mujer, por el sí de una mujer, en este caso la Virgen María, entró la salvación al mundo. Yo sé que esto no me lo van a entender algunos evangélicos. Voy a ser positivo y decir que algunos, si no todos. No me van a entender cuando yo digo que por María entró la salvación al mundo, lo cual teológicamente hablando, estoy totalmente de acuerdo y en sintonía con lo que es la palabra de Dios, porque por María entró Jesucristo al mundo, quien es la salvación. Entonces, hubieron críticas al hermano Luis Lisboa, que le dijeron, tú te enamoraste de la Virgen María. Y yo me recuerdo cuando vi ese comentario y yo comenté, valga la redundancia, ¿y quién no se puede enamorar de María? El hermano Luis Lisboa era pastor. Yo le pregunto al hermano Luis Lisboa, ¿a usted no le hubiera gustado tener 10 mujeres como la Virgen María en su congregación? Yo estoy seguro que él me va a responder, claro. ¿A qué pastor, a qué sacerdote no le gustaría tener 10 mujeres como la Virgen María en su congregación? Yo creo que a todos. Es más, si hubiera una mujer como la Virgen María en cada congregación, la iglesia aquí en este momento en la tierra caminaría de una manera diferente. Entonces el hermano me hace una pregunta que tiene dos respuestas. Una, ¿qué papel jugaba la Virgen María en el plan de salvación? Ya lo dije. ¿Y qué es María para mí como pastor? Bueno, primeramente, algunos me acusan de ser mariano. A mí no me ofende ese título, al contrario, me honra, porque yo reconozco el papel que María jugó dentro del plan de salvación y el papel que María jugó dentro de la iglesia primitiva. La tradición nos enseña que María sirvió en la iglesia, de tal manera que María estaba en el aposento alto con los apóstoles cuando bajó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Eso nos enseña, nos muestra que María era un papel importante dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es María para mí? La madre de Jesús, una mujer de la cual no tengo temor de decirlo, es una mujer a la que yo amo, a una mujer de la cual yo puedo seguir su ejemplo de vida, porque en María encuentro todo lo que un cristiano debe de ser para Dios. ¿Sí? Y no me da temor de decirlo, aunque me digan Mariano. Entonces, eso es María para mí. Y para el plan de salvación fue un gran papel, jugó un papel muy importante. Hermano Guido.
Bien, gracias, gracias a las palabras del pastor. De hecho, inclusive, eso hace 4 o 5 años fue nuestro primer diálogo que tuvimos con el pastor Percy Riller. Yo creo que fui de los pocos, el primero que tuvo ese honor de que el pastor también dialogara con un hermano católico. Y sé, no puedo ahondar un poco más, que eso al pastor le ganó muchas consecuencias también por haber dicho lo que dijo de su corazón, porque pues a veces no se entiende más, se entiende muy mal. De hecho, inclusive nuestro amigo y hermano Luis Lisboa creo que pasó por esa misma situación. Inclusive los dos tuvimos casi un debate improvisado con alguien que es muy conocido en las redes sociales, que es el pastor Eduardo Gutiérrez también. Y yo veía también el mismo amor y el mismo apasionamiento de esa María bíblica. No a veces la que a veces piensan que es una María, una diosa, no, es lo que está diciendo el pastor Percy Riley, también lo veía en el pastor Luis Lisboa y yo me admiraba y decía, bueno, eso, y con el fervor con que el pastor Luis Lisboa también hablaba de la Virgen María, yo creo que eso también jugó un papel muy importante. Ahora, aquí hay dos ejemplos muy interesantes. Uno del pastor Percy Riley, que sigue siendo un pastor bautista, donde reconoce el papel importante de María en la historia de la salvación y también como la madre de nuestro Jesucristo, y en este caso de nuestro hermano Luis Lisboa, al cual también le voy a hacer esa pregunta. Pastor, con usted también, Luis, contigo también tuvimos muchos diálogos acerca de María, teníamos también dos creencias que el pastor Percy también comparte, María Teotocos y su virginidad perpetua. Ahora, ¿qué papel jugó María en todo este proceso y en todo también los diálogos que hemos tenido y en también tus reflexiones y en las críticas que también usted recibió al respecto? Adelante, Luis. Bueno, perfecto. ¿Se escucha, no? Me apareció un cartel ahí. Sí, se escucha. Sí se escucha, sí. Sí se escucha. Ok. Bueno, ¿qué papel jugó María en la salvación? Sin María no hay Jesús. Alguna persona podría decir, pero Dios puede elegir a cualquier otra mujer. Sí, claro. Dios podría haber elegido a cualquier otra mujer y en ese caso sería esa otra mujer que Dios hubiese elegido. Pero no hablamos de las mujeres hipotéticas que Dios pudo haber elegido. Supongamos, Dios pudo elegir una María, una Susana. Y Susana sería tan importante como lo es María. Pero Susana sería un caso hipotético. Pero sería tan importante como lo es María, la real. Porque Susana es la hipotética. Y María es la real. Sin María no hay Jesús. María está predestinada podemos decir, desde siempre para concebir al Hijo de Dios. María es la madre del Hijo de Dios. María es la madre del Salvador. María es la madre de nuestro Redentor. Ahora, una persona me dijo, Luis, vos te enamoraste, o dijo así más bien, perdimos a Luis, se enamoró de María. Sí, verdad, pero no me perdí, me salvé. ¿Por qué puedo decir que amo a María? Porque es la madre de mi Salvador. Y si es la madre de mi Salvador, es mi madre también. En un sentido más del corazón, ¿cuál sería el problema? Cuando por ahí en el mundo evangélico personas dicen, pastor, usted es mi padre. Por ahí hay hermanas que dicen, hermana, usted es mi madre. ¿Cuál sería el problema de decir, María es mi madre? Y mi hermana, por supuesto, una cosa no niega la otra. María es mi hermana, pero con el corazón puedo decir, María es también mi madre. ¿Por qué? Porque es la madre de mi Salvador. Sin María no hay un Salvador. Dios así lo quiso. Ya no es un problema de la Iglesia Católica. No es un problema de Percy. No es un problema de Luis. No es un problema de Guido. Es tema de Dios. ¿Quién eligió a María? ¿Quién
ungió a María? ¿Quién santificó a María? Dios. Entonces, el problema no es nosotros, no somos nosotros el problema. En todo caso, si no quieren una María, tendrían que reclamarle a Dios, porque Dios eligió a María, Dios santificó a María, Dios guardó a María, Dios protegió a María y Dios le dio a su santo Hijo a María. Entonces, sin María no hay salvación. No den vueltas. No tienen que hacer un dilema de eso. Como siempre digo, dos dedos de frente. Sin María no hay un Salvador. Y para aquellos que dicen, pero Dios no necesitaba a María, Dios podría haber elegido a otra mujer. Bueno, si se hubiese llamado Susana, sin Susana no habría Salvador. Si se hubiese llamado Ruth, sin Ruth no había Salvador. Pero en este caso se llamó María, la Virgen, la siempre santa María. Y no es algo que el protestante lo haya rechazado. Y ahora como católico romano lo digo. El hermano Percy no es un mal protestante, porque Martín Lutero fue protestante y defendió la pureza de María. Incluso Martín Lutero tuvo que salir a defender a su postura sobre la virginidad de María y la santidad de María. Y Martín Lutero dijo lo siguiente: andan por ahí rumores de que yo he negado la pureza y la virginidad de María. Y Martín Lutero aclarando dice: María fue elegida por Dios, ella es la Theotokos, la siempre virgen, la siempre virgen. Martín Lutero salió a la defensiva, el protestante Martín Lutero. Entonces, no se la agarren con el pastor Percy, no se la agarren con el licenciado Guido, ni con Luis, ni con el catolicismo, porque esto no nace de una invención, está allí en la palabra de Dios de forma explícita. Solamente no lo ven aquellos que por algún tipo de complejo, algún sesgo, no lo aceptan. Pero sin María no hay salvación, Guido. Bien, interesante el testimonio y lo que estamos escuchando, tanto de nuestro hermano Pastor Percy como también de Luis Lisboa. Voy a hacer otra pregunta también, ya que los tengo a ambos, porque son hombres de Dios, han sido también personas que tuvieron un llamado al ministerio. El pastor Percy Rile con la iglesia bautista y el pastor Luis Lisboa, el pastor Luis Lisboa con la iglesia reformada. El papel de la Biblia. El papel de la Biblia me parece que también es una de las cosas que nos une a todos, católicos, bautistas, reformados y demás, porque es la palabra de Dios. Yo quisiera también preguntarle al pastor Percy Rile qué papel ha jugado la Biblia, la palabra de Dios, y también qué piensa sobre algo que a veces se polemiza mucho, se han hecho muchos debates, y que me parece que a veces se le da una cuestión demasiado exagerada sobre los dos cánones, porque pues el canon palestinense que utilizan las iglesias evangélicas y el canon alejandrino que utiliza la iglesia católica, que como tal creemos que ambos son palabra de Dios. Le voy a preguntar al pastor Percy qué papel juega la Biblia en su quehacer como ministro, en una persona como cristiana, y qué piensa también de esas dos cánones, sobre todo en el Antiguo Testamento, que también sería interesante conocer su posición, y después también a Luis Lisboa. Adelante, pastor Percy. Bueno, mi estimado hermano, como pastor, antes de todo debo de decir que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Sería muy horrible que alguien que se diga pastor, no lea la Biblia durante toda la semana y que el único día que la tome y la lea sea el domingo por la mañana para leerla, para predicar. Así que la palabra de Dios es la constitución, podríamos decirlo de esa manera, de todo cristiano. Es el fundamento de fe en donde podemos nosotros como cristianos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso yo no creo en esas personas que dicen Dios me reveló, Dios me mostró.
Eso para mí es una herejía, una tontería. Eso significa que esa persona no lee la Biblia y que anda buscando fuera de la Biblia cosas que en la Biblia están plenamente escritas. ¿Cómo es posible que yo ande buscando por fuera lo que Dios quiere para mi vida y ande buscando a pseudo profetas y pseudo pastores para que me manifiesten a mí la voluntad de Dios en mi vida cuando ya está escrita en la palabra de Dios? Así que yo creo y sostengo que la Biblia debe de ser y tiene que ser el fundamento de todo cristiano, máxime de quienes nos llamamos pastores, ¿sí? Porque un pastor que no lee la Biblia, mejor que se retire, y haga otras cosas. Todo pastor debe de leer la Biblia y meditar en ella, como también los cristianos, ¿no? Los cristianos de pie. Ahora, ¿qué pienso de los dos cánones y de los problemas y de las diferencias que hay? Pues creo que es pura, exageración. Y eso lo hacen porque, pues, yo no tengo ningún problema que en la Biblia estén los deuterocanónicos, o como los evangélicos le llaman los libros apócrifos. Yo no tengo ningún problema con eso. Así que, yo no creo que la Iglesia Católica, como acusan a los católicos por parte de los evangélicos, que la Iglesia Católica quitó libros o añadió libros a la Biblia. Yo creo que la Iglesia Católica sí añadió libros a la Biblia, pero no fueron los 7 deuterocanónicos, los 7 libros deuterocanónicos o apócrifos, sino más bien lo que yo creo y la historia me respalda fue que la Biblia, la Iglesia Católica, por cierto, añadió 27 libros a lo que hoy conocemos como la Biblia. Así que honestamente yo no veo el por qué tanto problema de parte de ciertos evangélicos comprobar algo que la Biblia ya nos refería. Y aparte de eso, quienes quitaron los 7 libros o quienes quitaron libros no fueron los católicos. Y usted corríjame si estoy equivocado. Fueron los judíos. Fueron los judíos, no fueron los católicos. Y lo hicieron porque ellos estaban en desacuerdo con doctrinas cristianas. Y esos libros, para ellos, representaban fundamentos que la iglesia cristiana de ese tiempo tenía para sus doctrinas. Y por eso lo quitaron. Así que esa es mi respuesta, mi estimado hermano, y le cedo el lugar a usted. Gracias al pastor Percy River por su aporte. Y también le voy a preguntar también a nuestro hermano Luis Lisboa, porque él también, en su función también, que cumplió también como pastor reformado, sabemos que la Biblia es por así decirlo, el centro del culto y la reverencia y la importancia que se le da a la palabra de Dios, que yo también siempre lo he reconocido como católico. Le pregunto también a nuestro hermano Luis Lisboa el papel que ha jugado la Biblia en su formación, en su ministerio, ahorita, en esta nueva perspectiva, y también qué pensaba de los libros deuterocanónicos antes y ahora. Adelante, Luis. Yo he contado mis testimonios, yo fui bautizado en la Iglesia Católica y en un tiempo yo leí la Biblia católica que me regaló una señora de mucha edad. Yo le conté el testimonio a Guido, incluso él me tiró un par de versiones que podrían ser la Biblia que me regaló aquella señora católica, que con el tiempo se perdió. Y me gustaría... Luis, perdón, sí. Luis, te quería decir, si puedes, estás a mitad de cámara, si te puedes con un poquitico, okay. Eso ahí, para que... Ahí, perfecto. Ahí ya, gracias. Muy bien, entonces le decía que me gustaría poder recuperar esa versión. El hermano Guido ya me ayudó. Nunca tuve problema real con los deuterocanónicos, nunca fue un problema para mí. De hecho, en realidad nunca fue para el mundo protestante, ya que la primera versión de la Biblia protestante tenía los deuterocanónicos. La Biblia del cántaro y la Biblia del oso, primero estaba la del oso, después la del cántaro, tenían los deuterocanónicos. De hecho, la Sociedades Bíblicas está trabajando en Biblias con deuterocanónicos.
hay muchos protestantes y generalmente de las líneas más católicas como el luteranismo, anglicanismo, muchos presbiterianos, que también creen que sería bueno incluir nuevamente los deuterocanónicos. Por ejemplo, hay un hermano, Jonathan Ramos se llama, que él es un hermano reformado que también dice sería bueno. Está lleno de hermanos reformados, luteranos, que reconocen que no sería malo tener los deuterocanónicos. Pero por supuesto, yo ya no estoy en la postura protestante. Ya lo dejé de estar hace un buen tiempo de alguna manera. O sea, el tiempo que yo me tomé para tomar esta decisión es otro tema. Pero de alguna manera yo no tenía problemas con los deuterocanónicos. De hecho, yo ya tenía muchas Biblias con deuterocanónicos. Miren aquí, bueno, tengo esta, a ver si la puedo mostrar. Viejita, miren, con cinta ya. Tiene los deuterocanónicos. Tengo otra por ahí. Otra aquí, miren. Chiquita. A ver. Esta es una chiquita que tengo por acá. Al revés, la estoy mostrando. Esta tiene los deuterocanónicos. Tengo varias versiones porque me gusta coleccionar. Entonces, para mí nunca supuso un problema. Es más, me parece que sería necesario para una mejor comprensión tener los deuterocanónicos. Ahora, reconozco que Jesucristo, incluso los apóstoles, citan porciones de los deuterocanónicos. Por ende, si citan estas porciones de los deuterocanónicos deben de estar allí en este compendio que se llama la Biblia. Ahora, lo que puedo decir es que ningún cristiano, sea protestante o de cualquier denominación, lo que puedo decir con toda certeza es que nunca podrán decir, hay un versículo que dice que tenemos que elegir el canon de 66, o el canon de 73, o el canon de 79 que tuvieron también los ortodoxos. No existe. Por ende, tenemos que confiar, y todo protestante termina confiando en la Iglesia Católica. Y esto es parte también de mi conversión al catolicismo. Porque si yo confío, ya sea en el canon de 66 libros, la pregunta es, ¿quién formó ese canon? ¿En qué parte de la Biblia dice que son esos 66 libros los que tienen que ser el canon bíblico? No está en la Biblia. La Biblia no está en la Biblia. El orden del canon no está en la Biblia. La Biblia no dice Apocalipsis tiene que estar en la Biblia. La Biblia no dice San Pablo, San Pedro, San Juan, Judas tiene que estar en la Biblia. Por ende, ¿quién eligió esos libros? ¿Los católicos? ¿Los católicos fueron los que eligieron esos libros? Tengo que confiar que ellos fueron inspirados. Ahora, me parece contradictorio que yo diga, los católicos son herejes, pero fueron guiados por el Espíritu Santo a la selección de los libros. Los católicos son herejes, pero ellos pelearon y guardaron y defendieron las Escrituras. Me parece incoherente, me parece contradictorio. No veo coherencia en ese pensamiento. Si yo descanso en un libro que le llamo Sagradas Escrituras, y ese libro fue de alguna manera guardado, cuidado y seleccionado por la Iglesia Católica, hermanos, todos los protestantes, aunque lo nieguen, están confiando en el testimonio de la Iglesia Católica. Porque de lo contrario, tendrían que mostrar un versículo que la Biblia mencione a la Biblia y diga, estos son los libros que tienen que estar en la Biblia. Por ende, la Biblia, querido Guido, la Biblia en sí, en mí, jugó un papel muy importante, tanto para conocer la fe cristiana como para acercarme al catolicismo. Porque tengo que reconocer que he confiado en el catolicismo desde el momento que yo deposité mi fe
en la Biblia. De forma, podemos decir que implícita, yo estaba demostrando mi confianza en el testimonio del catolicismo. Bien, gracias. Gracias a nuestro hermano Luis. Quiero hacer dos preguntas también para ir concluyendo este interesante coloquio que hemos querido tener el pastor Percy Rile, mi persona, con nuestro hermano Luis Lisboa. Otro tema interesante a manera de diálogo, como estamos haciendo acá, es, y que me parece también conocer la posición tanto del pastor Percy Rile como Luis Lisboa, es lo que nosotros conocemos comúnmente como la comunión de los santos. A veces se malentiende que comunión de los santos es decir que o María, o que los católicos piensan que José o cualquier otro santo va a ocupar el lugar de Dios y que ya no nos podemos dirigir exclusivamente a Jesucristo, que es nuestro único y mediador, por el cual murió en la cruz. O sea, no hay otro medio de alcanzar la salvación sino solamente en Jesucristo. Quisiera preguntarle al pastor Percy Rile, ¿cómo entiende usted desde su perspectiva como bautista lo que es la comunión de los santos en el sentido, por ejemplo, esos santos, esos grandes héroes que hubo en el Antiguo Testamento, esos hombres y mujeres, esos grandes hombres en el Nuevo Testamento, y si en la historia del cristianismo, ¿a quién considera usted, por ejemplo, del catolicismo, que le llame su atención por sus mismas virtudes y también del mundo protestante? Alguien que sobresalga, que usted diga que es un modelo o es una persona virtuosa y demás. Eso quisiera preguntarle primero al pastor Pesci, ¿cómo entiende usted cuando en Hebreos 13 nos habla de toda esa gran nube de testigos? Hermano Guido, se quedó trabado. ¿Qué implicación tiene ese? Sí, si pueden apagar las cámaras, por favor, porque tengo un poquitico de mala señal. Sí, Ahí hermano. sí, exacto, sí. Ahí sí me escucha. Sí, quería preguntarle, ¿hasta dónde alcanzó a escuchar, Pastor Percy? ¿Hasta dónde alcanzó a escuchar? ¿Qué implicación tenía hasta ahí? Exacto. Sí, sí, o sea, ¿cómo ve usted ese tópico de la comunión de los santos? No tanto en el sentido de intercesión, sino en el sentido, por ejemplo, esos grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y si hay alguien que usted admira en el catolicismo y también en el mundo protestante como alguien que fue un ejemplo de fe. Adelante. Bueno, la manera como yo lo veo, la comunión de los santos, lo veo de esta manera. Que todos, desde Génesis hasta Apocalipsis y hoy en la vida presente, hemos tenido algo en común, el amor hacia Dios. Ese amor hacia Dios es el que nos ha movido, el que nos ha hecho ser valientes aún en momentos de gran peligro en nuestras vidas. Esa convicción que ese amor nos hace sentir por Dios. Sí, eso es algo que yo puedo ver a través de la historia y a través de los santos, de los hombres, los profetas de Dios, las mujeres de Dios, porque también han habido mujeres de Dios, que han demostrado con su testimonio lo que es amar a Dios, aún arriesgando su vida, y trayendo la palabra de Dios. Eso para mí es de gran valor y lo podemos ver no solamente en la Biblia, sino a través de la historia. Y otra pregunta que usted me hace es, ¿qué santo dentro de la Iglesia Católica me llama la atención? Bueno, son varios los santos que me llaman mucho la atención, como por ejemplo San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, eh, la contemporánea de San Francisco de Asís, Clara de Asís, con sus ejemplos de vida, el padre Pío de Pietrelcina, San Charbel, que hace unas horas, estaba viendo yo un testimonio de una señora que fue al Líbano, que tenía cáncer. Y esta mujer cuenta su historia
de que fue a la iglesia de donde están los restos de San Charbel, y que ella llega a la iglesia, se encuentra con la iglesia cerrada y pues se regresa a su carro, y mientras van a su carro, ella y su hijo se encuentran con un sacerdote, y el sacerdote les dice a ellos que qué estaban haciendo ahí, que qué necesitaban, y a la mujer le cuenta su historia, y el padre le dice, ok, yo te pido, yo voy a orar por ti, por sanidad, y yo te pido que me tomen una foto. Y le tomaron la foto, él oró por ella, regresó a su país, a Austria, creo que era Austria, y va al doctor, y cuando llega con el doctor, estaba completamente sana. Cuando analizan la foto del sacerdote que había rezado por ella, se dan de cuenta que era idéntico a San Charbel. Entonces, hay varios santos, como ya lo dije, que me han llamado su atención por su forma de vivir, su austeridad, su amor a Dios, su amor a la religión, y estos son los santos católicos. Ahora, dentro del protestantismo, hay hermanos que sí me han llamado la atención, como por ejemplo Billy Graham, Nicky Cruz, ¿quién más? Hubo una pastora, aunque yo no creo en el pastorado de la mujer, pero yo reconozco que esta mujer tenía ese don, ¿sí? Este, Esta mujer era una mujer de Dios que se levantaba a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, y se iba a esa hora a visitar a una persona, y esta mujer caminaba hasta 6 horas por ir a ver a una familia para orar por ellos. Esta hermana la conocí en la Ciudad de México. Y era una hermana que no le importaba la distancia. Ella iba a orar por la gente y se sacrificaba mucho por los hermanos. Y de esta manera he conocido otros hermanos dentro de la iglesia evangélica que aman a Dios, que aman servir a Dios y que aman a su iglesia y aman a la gente. Nada que ver con ciertas personas que vemos en las redes sociales, pero de ambas religiones puedo decir que hay ejemplos de amor a Dios y de amor a su iglesia, ¿sí? Y esa es mi respuesta, mi estimado hermano. Gracias, gracias al pastor Percy Rile y también a nuestro hermano Luis Lisboa también, porque de pronto también sé que ese tópico de la comunión de los santos, como lo entiende la Iglesia Católica, yo sé que nuestro hermano Luis Lisboa tenía su posición. También quisiera preguntarlo cómo ve ahora, cómo entiende él lo que es la comunión de los santos y también qué santos admira en la Biblia o en la Iglesia Católica y también en el mundo protestante. Luis, si te puedes correr para que quedes, es que te estás corriendo ahí, sí, es que ahí, para que puedas, ahí para que no te pierdas de la cámara. Bien, listo. Adelante. Muy bien, perfecto. Es una buena pregunta, ¿no? La pregunta es buena porque realmente la comunión de los santos y la intercesión para un evangélico, para un protestante, siempre ha sido un tema, un punto de gran discrepancia. Gracias a Dios puedo decir que he analizado ese tema, lo he comprendido y lo he aceptado. Lo he aceptado y no tengo ya dificultades. A mí, sinceramente, me genera, no sé cómo decirlo, una gran alegría y confianza saber que delante de Dios hay miles y miles y miles de santos que han vivido desde años y años, miles, orando e intercediendo a Dios por nosotros los mortales. El hecho de que yo vaya a dormir y sepa de que hay santos de Dios orando a Dios, intercediendo a Dios constantemente por la iglesia de Dios, es maravilloso. Realmente es maravilloso. Romper esa barrera que muchas veces tiene el protestante de negar esto
termina siendo de gran confianza, alegría y virtud para nuestra vida. Confiar que, por ejemplo, si yo estuviera solo en mi casa, no tuviera cómo comunicarme con nadie para pedir apoyo espiritual, oración, aún así, los santos de Dios están intercediendo por mí. Por ende, la iglesia del Señor no está sola, la iglesia terrenal. ¿Por qué? Piensen algo. Un cristiano es parte del cuerpo de Cristo. Un cristiano es parte del cuerpo de Cristo. Cuando el cristiano muere y parte de esta vida, ese cristiano que murió y partió de esta vida, ¿deja de estar en el cuerpo de Cristo? No, ¿verdad que no? Yo no creo que ninguno de mis hermanos crean que un cristiano cuando muere deja de estar en el cuerpo de Cristo. Sigue estando en el cuerpo de Cristo. Sigue siendo parte de la iglesia, pero ya no en este plano, ahora en el plano espiritual. Y desde el cielo, desde la gloria de Dios, están intercediendo por nosotros. Y para mí eso, la verdad, soy honesto, sincero, entender esa maravilla, me llenó el corazón de gozo, de paz, tranquilidad. Es algo que no lo puedo describir. Es una alegría. Sé que para el protestante es difícil. Es difícil, es desafiante desafiar ciertos principios que le enseñaron. Pero a mí, sinceramente, me genera alegría, gozo, incluso una maravilla de no sé cómo expresarlo. Los hermanos podrán decir, Luis, pero tu confianza tiene que estar en Dios. Sí, claro que está en Dios. En Dios y en todo lo que Dios estableció como medio de gracia para su iglesia y en todo el orden de Dios para su iglesia. Si no, ¿por qué el protestante le pide oración al pastor? Un hermano me tuvo que responder, no le pido yo oración al pastor. Claro, no le quedaba otra cosa que decir. ¿Por qué el protestante le pediría oración al pastor? ¿Por qué los protestantes en los grupos de WhatsApp dicen, pastor, ore por mí? O iglesia, esté orando por mí. ¿Por qué la iglesia confía en la oración? ¿Por qué los hermanos confían en la oración de la iglesia? Pero ¿por qué no confiar también en la oración de los santos que no están con nosotros en este plano, pero están en un plano más elevado? Esa es una maravilla que solamente podemos comprender cuando nuestra mente se abre a los misterios de Dios y a la realidad de las Escrituras. Ningún muerto muere realmente, porque Jesucristo dijo que el que cree en mí, así lo dijo Jesús, no conocerá jamás la muerte. Por ende, los muertos, los santos del Señor, no están muertos, están vivos en la presencia de Dios, porque Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Ahora, para no hacerlo muy largo, yo podría nombrar una cantidad de santos hombres de Dios que me han impresionado. Y santas de Dios. La Virgen María es una. Y disculpen, pero es parte de mi transformación al catolicismo romano, la Virgen María. Bendita sea entre todas las mujeres. Su testimonio, su devoción a Dios, qué maravilla. Pero después, para resumir, me gustan mucho las mentes brillantes de San Agustín y la mente brillante de Tomás de Aquino. La verdad, he encontrado en las mentes de estos dos santos hombres de Dios una luz y una claridad impresionante para entender muchos misterios de los cuales yo era ignorante. En algún tiempo me creí más sabios que ellos, pero analizándolos, leyéndolos, vi que mi mente era un grano de maíz comparado a la mente iluminada de San Agustín, a la mente iluminada de Tomás de Aquino. Estos dos santos a mí, la verdad, me llegaron al alma por su capacidad, por su influencia, hasta el día de hoy. Tanto cristianos protestantes como católicos, en una apología contra el ateísmo,
tienen que acudir al santo Tomás de Aquino. ¡Qué maravilla! Tomás de Aquino tiene que ser citado en una buena apología en contra del ateísmo. ¿Por qué? Porque la mente de Tomás de Aquino era una mente iluminada. En él podemos encontrar pensamientos elevados para defender el teísmo, para defender la existencia de Dios. Las 5 vías de Tomás de Aquino son maravillosas, obras por excelencia. Es más, te cuento, Guido, que ayudé a mi hijo que está, y hermano Percy, y a los hermanos que están viendo el video. Uno de mis hijos, tengo 5 hijos, y los he ayudado en sus materias del bachillerato y todo eso, como pastor, corresponde. Sí. Pastor, tu cámara, pastor, es que te estamos viendo a la mitad. Córrete más para decir eso. Sí, es que ahí, para que empieces a hablar y se te corre tu imagen. Perfecto. Ahí, pero no te muevas, ahí te puedes quedar. Gracias. Bueno, les cuento que como tratando de ser un buen padre, no soy el mejor padre del mundo, pero tratando de serlo, he ayudado a mis hijos en las tareas y soy muy bueno en la filosofía. No es por sacarme cartel, pero realmente me gusta, me apasiona la filosofía. Entonces uno de mis hijos me pidió ayuda para una tarea de filosofía del liceo, de lo que viene a ser secundaria, ¿no? Y me mostró los temas que él tenía como para elegir. Y uno de los temas era Dios, la existencia de Dios. Y como buen cristiano dije, le entramos a la existencia de Dios. Entonces, para ese tema de filosofía, me hice de las palabras y de las enseñanzas de Tomás de Aquino. Al final era una profesora. Tuvo que darle, no me acuerdo, era un 12, si no me equivoco ahora, no quiero mentir, pero estoy casi seguro porque fue una nota excelente en esa prueba que tenía de filosofía. Tomás de Aquino incluso ayudó a mi hijo en esa materia. Maravilloso. O sea, sinceramente son los 2 santos que en materia de teología a mí me ha llegado y me ha iluminado para comprender y para seguir comprendiendo porque lo sigo estudiando. O sea, saben ustedes que la Suma Teológica de Tomás de Aquino es demasiado, ¿no? Así que hay mucho para leer. Pero a mí me ha iluminado la vida. Y del mundo evangélico, Luis, ¿a quién admiras ya que vienes también? Bueno, Juan Calvino. Juan Calvino me parece una mente brillante del mundo protestante. No lo digo yo solamente, ¿no? O sea, el catolicismo lo ha reconocido también. Juan Calvino ha sido una mente brillante en lo que es la materia de teología. Para mí Juan Calvino también es un hombre prodigio. Más allá de que hoy por hoy yo discrepo con algunas posiciones de Juan Calvino, no dejo de reconocer de que Juan Calvino es también, es más, hoy yo diría que Juan Calvino, si fuera católico romano, podría ser un postulante perfecto para ser un santo de la Iglesia Católica. Bien, gracias. Bueno, vamos a hacer la última pregunta para ir concluyendo, porque ha estado un diálogo muy interesante. Tenemos un chat muy activo de 57 personas. A todos, mil gracias por estar acá. No olviden, como siempre, aquí no estamos en un ring de boxeo, estamos en un compartir entre hermanos cristianos, por lo tanto, el respeto y la educación en sus comentarios está más que bien. Quisiera hacer la última pregunta, tanto al pastor Percy Rile, que es pastor de la Iglesia Bautista, como también a nuestro hermano Luis Lisboa, que viene también de ser un pastor de la Iglesia Reformada. En sus conceptos, ¿cuáles creen cada uno de ustedes que es la mayor virtud o la cosa más importante dentro del mundo protestante en general? ¿Y cuál cree que sea la mayor falencia? Se la hago primero al pastor Percy Rile y después a nuestro hermano Luis Lisboa. Adelante. Bueno, depende, dentro de la denominación bautista, que es a la que pertenezco, podríamos decir que su misiones y evangelismo.
La denominación bautista se ha caracterizado por ser una denominación evangelística, o sea, alcanzar almas para Cristo. Y uno de los más grandes ejemplos que tenemos es Billy Graham. Billy Graham llegó a tener estadios repletos donde este hombre se presentaba, muchas almas se convertían a Cristo. Aunque algunos evangélicos no lo quieran y no lo acepten, porque en ciertas ocasiones fue a visitar al Papa y aún recibió medallas, una medalla creo del Papa, creo que fue Pablo VI, si no me equivoco, y también tenía la foto del Papa en su recámara. Entonces, esa es una de las grandes virtudes que yo puedo reconocer. Claro, hay otras, como su sistema educativo, de información, son muy buenos, tienen mucha buena información, pero el evangelismo, podríamos decir, el amor por las almas, una de las cosas menos buenas, así hablando sinceramente, dentro del evangelicalismo, mayormente dentro del pentecostalismo y el neopentecostalismo, que puedo yo ver que ha causado mucho daño a la iglesia evangélica, es la idolatrización a la ignorancia. El decir yo no necesito de la Biblia, hay evangélicos que dicen eso ahora, no necesito de la Biblia, no necesito de estudios, no necesito de teología, yo nada más necesito al Espíritu Santo y yo. Aunque no me crean, hay evangélicos que se expresan de esa manera. Y eso es lo más horrible, eso es lo más feo que puedo yo ver dentro del evangelicalismo hoy en día. Esa es la razón por la cual hoy la iglesia evangélica esté al borde de la apostasía y en muchos casos ya entró a la apostasía y a la herejía. Por ejemplo, hay un pastor al que mencionaron hace unos momentos atrás que en un chat privado este señor dijo que la sangre de Cristo estaba contaminada y nadie dijo nada. Viene cierto pastor reformado, dice que la Virgen María era inmaculada y medio mundo se alza en contra de él, difamándolo, levantando falsos, haciéndole memes. Pero cuando este personaje dijo que la sangre de Cristo tenía pecado y que era inmunda, ahí nadie dijo nada. Esa es una de las cosas que yo puedo ver dentro del evangelicalismo que más daño le han hecho a la iglesia evangélica. Y si no se compone, las cosas van a ir peor. Eso es todo, mi hermano. Bien, gracias al pastor. Pues, y también, para finalizar con esta última pregunta, también a nuestro hermano Luis Lisboa, él también que viene también de la iglesia protestante reformada, ¿cuál cree que sea su mayor virtud? Y también en el mundo protestante, ¿cuál cree que sea su mayor falencia? Adelante, Luis. Una cosa que yo he dejado claro, voy a comenzar por la falencia, es el relativismo. Lo he dejado claro a lo largo de muchas exposiciones. Eso es parte de lo que me ha llevado a ver que existe y tiene, o sea, tenemos la necesidad, existe la necesidad de suplir esa justamente necesidad, ¿no? De ese vacío que hay en el mundo protestante que da lugar al relativismo. Muchas denominaciones, todos dan su versión de la doctrina. El protestante se enoja, se ha enojado conmigo, se ha enojado, me han criticado, me han dicho, pero tú atacas al protestantismo. El protestantismo está unido, dicen. Y yo me pregunto, ¿qué protestantismo está unido? El luteranismo no le da Eucaristía al bautista, porque el bautista rechaza la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Los presbiterianos son paidobautistas. Los pentecostales y bautistas rebautizan a los presbiterianos, porque sus bautismos no serían válidos.
Entonces, no hay una unidad, hay un relativismo. Cada uno interpreta las escrituras como cree que sería la forma correcta. Y sinceramente a mí eso siempre me inquietó. Por eso es que a mí me han llamado el saltamontes. Fui pentecostal, fui bautista, fui reformado y ahora soy católico. ¿Pero por qué? Porque nunca fui una persona que me sintiera bien con el pensamiento relativo. O sea, depende de la persona, depende de la iglesia, depende... No, eso conmigo no va. O hay una verdad o no hay una verdad. Pero no puede haber verdades relativas. Una verdad tiene que ser objetiva. Y tendríamos que estar todos unidos en esa verdad. Pero en el mundo protestante no he encontrado la unidad de la verdad. Al contrario, cada día se aleja más de una unidad en un sentido absoluto de la verdad. Pero sin embargo en la Iglesia Católica yo he encontrado una estructura que da solidez a la unidad. Pues claro, no hay lugar para el relativismo. O estás de acuerdo o no estás con nosotros. Y eso es buenísimo. Algunos dicen, es una dictadura. No es una dictadura. Es aceptar un principio. La verdad no puede ser relativa. Si cada cabeza es un mundo, presten atención a esto porque es algo que a mí me despertó cierta inquietud y que me llevó al cambio que he tenido. Si cada cabeza es un mundo, y cada cabeza, que es un mundo aparte, tiene la autoridad de definir una doctrina, entonces nunca va a existir unidad si cada cabeza puede establecer doctrina. ¿No es más coherente pastores con un sistema, verdad, un filtro para que no tenga errores? Porque la propia iglesia dice que puede tener errores, pero aún en esos me quedo con eso toda la vida. Descanso en paz. Descanso. Sé que no seré juzgado en el día de mañana por seguir mi propia interpretación de las Escrituras. Y no hay mayor paz que eso. Ahora, virtud. Bueno, muchas cosas buenas he aprendido del mundo protestante. El amor, puedo decir así, por las Escrituras, que en algún momento creo que de forma desmedida se ha vuelto bibliolatría, pero debo reconocer que en su medida justa es bueno. El énfasis que, por ejemplo, vi en el mundo presbiteriano, ojo, esto lo limito a la fe reformada, un amor por las Escrituras, por estudiarla, analizarla. Pero yo sé que no es ajeno a otros movimientos, pero me limito a la fe reformada porque es donde he vivido yo esa experiencia. Un gran énfasis al estudio serio de las Escrituras. Y ese énfasis al estudio serio de las Escrituras, de alguna manera, también fue parte de este impulso a este cambio que yo he aceptado para mi vida y que me trae a la Iglesia Católica Romana. Así que como virtud puedo decir que ese amor por las Escrituras, análisis y estudio serio por las Escrituras, me parece una gran virtud. Bien, gracias. Bueno, yo creo que ha sido un diálogo muy interesante, casi 1 hora 20 minutos, hemos tocado varios tópicos, tuvimos aquí a nuestro amigo y hermano, el pastor Percy Riller, que también quise que se uniera para también compartir nuestra alegría y nuestros mejores deseos a nuestro hermano Luis Lisboa. Algo que me gustó mucho también para darle paso al pastor Percy Riller en el testimonio esta mañana del pastor Luis, que me parecía interesante, lo escuché también de alguien que hizo el cambio contrario del catolicismo al protestantismo, como fue Francisco Lacueva, sacerdote español de mucha erudición en la Biblia,
en conciencia. Él pensaba que su lugar en el cristianismo era en el protestantismo, pero me llamaba mucho la atención cuando escuchaba ese testimonio. Él decía que el hacerme protestante no me va a hacer hablar mal ni el Papa ni de la Virgen. Y yo también escuchaba a nuestro hermano Luis Lisboa, que también él tenía más o menos esa actitud, porque sería de pronto algo incomprensible de alguien que se ame llamar cristiano, que nuestro hermano Luis venga después a despotricar del mundo evangélico o algo así. También decía que esa no sería su actitud. Yo creo que eso para mí sería lo más importante, por eso este diálogo y estas preguntas en el cual creo que hemos podido analizar ambas perspectivas. Esperemos también tener más adelante también volver a hacer compartir de temas bíblicos, tanto con el pastor Percy Rile, con nuestro hermano Luis Lisboa, buscando siempre las cosas que nos unen. Pastor Percy Rile, ¿cuáles serían sus últimos mensajes o sus últimas palabras para nuestro hermano Luis? Bueno, pues que mis últimas palabras serían, hermano, pues respetamos su decisión. Oramos que Dios lo guíe a usted y a su familia. Y pues no tengo ningún comentario negativo, sino al contrario, nuestras oraciones y apoyo espiritual para usted. Y también ofrecerle nuestra amistad y nuestro apoyo si en algo le sirve, tanto para usted como para cualquier persona que esté en esa transición. No soy una persona anticatólica, al contrario, soy una persona que respeta y ama a los católicos porque a eso nos ha llamado Jesús, amarlos. Yo no creo en ese evangelicalismo que predican muchos de ofender y llamar por nombres a personas, sino más bien ser un ejemplo, como San Francisco de Asís dijo: prediquen el evangelio en todo tiempo y cuando fuere necesario, usen palabras. Y esas son unas palabras muy sabias que este santo dijo. Y lamentablemente hoy en día muchos evangélicos hacen todo lo contrario de lo que Jesús mismo dijo e hizo, y de lo que San Francisco hizo y dijo también. Y yo sé que van a haber críticas en contra suya, que le van a decir de todo, pero mientras Cristo no se lo diga a usted, dicen los mexicanos, este es un dicho mexicano que dice, pues que se le resbale. En otras palabras, que se limpie y continúe adelante, porque al final de cuentas, quien le puede pedir cuentas a usted no son los evangélicos que lo van a estar atacando, sino va a ser Cristo mismo. Así que al final de cuentas, la opinión que vale realmente es la de aquel que murió en la cruz del Calvario. Y así, mi hermano, pues siga adelante, pongan los ojos en Cristo y seguimos siendo hermanos en la fe. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Bien, gracias. Hermosas palabras del pastor Percy Rile. Y vamos entonces a darle la oportunidad a nuestro hermano Luis Lisboa para que él termine este diálogo, también sus reflexiones finales. Y también nos gustaría saber qué perspectivas tiene ahorita, ya como un simple laico católico, ya dejó de ser un pastor protestante. Si quieres seguir haciendo, nos gustaría conocer un poco cuáles serían tus perspectivas, porque sabemos que nuestro hermano Luis siempre es muy activo, al igual que nuestro hermano Percy en las redes sociales, casi todos los días sacan reflexiones y demás. Con eso quisiéramos también concluir, si nos quieres dar a conocer tu reflexión final y qué piensas ahora ya como católico, qué piensas seguir haciendo en estas redes sociales, que es, como decía una vez un santo, es el nuevo aerópago en el cual se puede llegar a muchas personas. Adelante, Luis, para que te despidas y des tu mensaje final. Reflexión es, viendo los comentarios, ¿no? Viendo los comentarios, es que la actitud que muchos tienen, la verdad, deja mucho que desear. Y no es bueno actuar así, comentarios tan agresivos de un lado o del otro, porque no llegamos a ninguna parte. No llegamos a ninguna parte. Con estas cosas no llegamos a ninguna parte. Que no me entiendan, no entiendan por qué he tomado esta decisión, lo entiendo. Pero que me condenen, que me juzguen y que digan cosas horribles, no lo entiendo.
Y que yo vaya a juzgar y a condenar a los protestantes que fueron mis hermanos y que son mis hermanos, tampoco lo entendería. Para mí van a seguir siendo hermanos en Cristo Jesús, siempre. Como siempre fueron los católicos hermanos míos. Porque siempre lo he dicho, Nunca van a encontrar ustedes algún video que yo haya dicho, los católicos no eran mis hermanos. No, 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 no. Siempre sostuve que el catolicismo es parte de la Iglesia de Cristo. Al igual que los protestantes son parte de la Iglesia de Cristo. Entonces no podemos caer en eso. Pero lamentablemente, yo sé que a veces es demasiado pedir. Ahora, sobre mi futuro, voy a seguir preparándome, voy a seguir estudiando, voy a buscar hacerlo de forma formal, voy a tratar de tener actividades, involucrarme en ayudas, en grupos, ¿verdad? En comunidades de la Iglesia Católica para ayudar a jóvenes que necesiten ayuda. Ese es nuestro plan por el momento. Y seguir compartiendo la fe y a Jesucristo por medio de internet, por supuesto. Porque mi vida ha sido Cristo desde que tengo memoria y mi vida seguirá siendo Cristo. Hay personas que ya me condenaron, personas que ya me mandaron al infierno, pero, queridos amigos, esto va más allá de las opiniones de algunos. Siento que no me he alejado de Cristo, sino que sigo las pisadas de Cristo. Y estoy y sigo siempre con la misma disposición. Al Señor lo he de servir hasta la muerte. Me entiendan o no me entiendan, me comprendan o no me comprendan, compartan conmigo o no compartan conmigo mi posición, he de servir a Cristo donde esté con la posición que tenga. Y bueno, seguiré adelante como siempre, creciendo en la gracia del Señor. Y oren por mí y recen por mí. Si ven que estoy equivocado, oren, recen, pidan por mí. No me condenen, recen, oren por mí. ¿No sería mucho más lógico? ¿No sería mucho más sensato? Hay hermanos que dicen que todo esto es pura show. En realidad el show lo hacen aquellos que tienen esta mentalidad tan sectaria. Ustedes son los que hacen el show al comportarse de esa manera. Sean maduros, crezcan en el amor y busquen la unidad. Eso sería todo, querido Guido. Bien, gracias. Bueno, y así entonces finalizamos este interesante diálogo. Gracias a nuestro hermano Luis Lisboa por su testimonio. Simplemente quería compartirlo acá, ya que lo conozco desde hace más de un año y sabe que cuenta con mi amistad y mi aprecio, y sé que también el pastor Percy Riel lo ha hecho también de corazón, al cual también lo admiro, lo aprecio y también siempre lo he considerado mi hermano y he respetado mucho su pastorado y también todo lo que he aprendido de él, porque creo que también es un hombre de Dios. A todas las personas que estuvieron aquí conectadas, bendiciones para todos. Es un video público, espero que lo compartan y que también nos solidaricemos con nuestro hermano Luis, independientemente si estamos de acuerdo o no. Ante todo, que respetemos su decisión, porque Dios es el que hace el llamado y lo podemos servir de cualquier manera. Bueno, esperemos que no sea la última vez. Después, más adelante, sé que Luis siempre es muy dispuesto y también el pastor Luis, el pastor Percy Riller también, a venir a este canal y compartir cosas que nos edifiquen en vez de estar buscando desuniones y cosas que a veces nos pueden hacer caer en eso de ese orgullo de que quiénes somos más, quiénes somos menos, y también ponernos en el lugar de Dios, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Bendiciones para todos, quedamos en la paz, en la unidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones para nuestro hermano Luis Lisboa en Montevideo, Uruguay. Cuenta con nuestro aprecio de hermano, y al pastor Percy Riley también en Los Ángeles, California, que también ha querido estar en este especial. Gracias a todos. Nos vemos en otra oportunidad.